pero muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a nuestro encuentro semanal de Hablemos de Salud. Nuestra salud es lo más importante. Por ello, tratamos de acercarles todas las herramientas en salud que nos permiten, al estar informados, tener una vida sana y saludable. Emitiendo desde las instalaciones del Sindicato Médico del Uruguay, iniciamos nuestro programa comentándoles que ya están disponibles en todos los centros públicos y privados la vacuna contra la gripe. Es importante que los niños desde los 6 meses a los 5 años, adultos de más de 65 años y todas las embarazadas se vacunen. Es importante recordarles también que esta vacuna es gratuita en todos los centros de vacunación del país y que vacunarse es un compromiso de todos. En instantes nada más charlaremos con el doctor Alfredo Toledo, vicepresidente del Sindicato Médico del Uruguay, sobre este tema. ¿Cuál es la importancia de prevenir enfermedades y sobre qué hace el Sindicato Médico hoy con los avances científicos de la medicina? Con el profesor Jorge González, coordinador de la Fundación Salud del Sindicato Médico, nos informaremos sobre el apoyo en la generación de políticas de salud que mejoren la calidad de vida de los pacientes. La doctora Graciela Figueiredo nos habla sobre linfedema de miembro superior posterior a cirugía, radioterapia o quimioterapia de tumor de mama. Y como les prometimos la semana anterior, brindaremos la nota realizada al profesor Hugh Dufo, referente actual de la neurooncología mundial, que estuvo en nuestro país brindando conferencias en el 5º Congreso de Neurocirugía. En el marco de este congreso también hablamos con el presidente y vicepresidente de la Sociedad Uruguaya de Neurocirugía, el doctor Fernando Martínez y el doctor Rodrigo Moragués, además de los diferentes profesionales que allí asistieron. Bueno, y ya se encuentra a mi lado el doctor Alfredo Toledo, vicepresidente del Sindicato Médico del Uruguay, a quien nosotros le damos la bienvenida y les agradecemos, doctor, por recibirnos en su casa y permitirnos emitir nuestro programa desde aquí. Es verdad, ¿no? Bienvenidos. Es como una invasión que tenemos, pero no importa, los aceptamos y nos sentimos muy cómodos con ustedes aquí. Y ya le adelanto que la invasión es como el tiempo, va a seguir en aumento. Bueno, bienvenidos. Bueno, doctor, anunciaba hace unos momentos que ya están disponibles en todos los centros públicos y privados la vacuna contra la gripe. Y también comentaba que era un compromiso de todos el vacunarnos. ¿Esto es así realmente? Sí, yo creo que sí, que debemos tomarlo como tal. Es muy, pero muy importante cuando tenemos la posibilidad de evitar una enfermedad, como es el caso de evitar tener una gripe, y que tenemos la herramienta, tenemos el instrumento, tenemos la vacuna. Nos parece que no es de responsables, de una ciudadanía responsable, no hacerlo así. No es lo único. La vacuna colabora, contribuye, pero bueno, como hay personas que a veces no se vacunan, después de eso tenemos que tomar una serie de medidas, sobre todo a nivel de los lugares donde se junta mucha gente, donde hay muchas personas, a nivel escolar, a nivel hospitalario. Pero son medidas secundarias con respecto a lo fundamental y a la gran inversión que hace el país, porque la vacuna, hay que destacar, es una vacuna que se da gratuitamente para todos aquellos... Que en muy pocos países pasa eso. Exactamente. Entonces tenemos que decir, bueno, esa inversión que hace el país, seamos conscientes, tomemos conciencia y provoquemos y ayudemos a quien está en nuestro entorno a veces a decirle por qué es importante que se vacune y que lo haga, ¿no? Hablando de la inversión que hace el país en esta vacuna, también el señor ministro Basso comentaba y remarcaba y destacaba que Uruguay era uno de los primeros países en la región en vacunar contra la gripe. ¿Es tan
y tal la importancia que tiene? Es probable que sea así uno de los principales y uno de los primeros países en la vacuna, porque Uruguay tiene por suerte una muy rica historia en lo que hace a medidas preventivas, a la aplicación de instrumentos que son valiosos, que dan resultado, que no es que hay que irlos a comprobar. Entonces sí, es muy probable que tenga razón el doctor Basso, que además conoce muy bien de la importancia que tiene el adelantarse, el estar por delante de la enfermedad, ¿no? Una cosa es salir a curar y otra cosa es poder decir, bueno, si yo tomo estas medidas, y en este caso una es la vacuna, estoy evitando precisamente la enfermedad que después que se produce, uno no sabe hasta dónde termina, porque puede empezar en una gripe, pero bueno, dependiendo a las edades donde se dé, en las edades cuando la persona es muy chiquita o cuando la persona tiene muchos años o cuando tiene una enfermedad secundaria, uno después no sabe, empieza con una gripe y se descompensa todo el resto del organismo. O sea que realmente es importante la prevención de enfermedades. Y sí, no sé, a ver, ¿cómo podemos explicar? Este es el ejemplo más claro. Yo puedo ir a atacar las consecuencias, es decir, yo tengo una gripe, las consecuencias son que tengo moco, que me siento mal, que toso, esas son las consecuencias, yo las puedo ir a atacar las consecuencias, pero mucho mejor si yo puedo evitarlas y atacar el problema. Yo ataco el problema, ¿cuál es? Que sé que va a haber una epidemia de gripe, que empieza el frío, que se da esa patología, por tanto yo me adelanto, yo voy a buscar el problema, lo combato, tengo cómo hacerlo y evito la enfermedad. Eso en muchas oportunidades se da y en la salud es un esquema que tenemos que aplicar mucho más frecuentemente de lo que hacemos. Estamos muy acostumbrados a ir a tratar las consecuencias. Nosotros nos importa mucho tener una cama en el CTI, una cama de hospital, y muchas veces nos olvidamos de ir a buscar el problema, que es más fácil de resolver, que es más barato de resolver y que nos provoca a todos muchísimos menos problemas. Eso es prevención. Prevención es eso. ¿El paciente ayuda? O sea, ¿qué particularidad tiene el paciente hoy en día? El paciente, los pacientes, porque si hay algo que nos une, eso es que todos somos pacientes. Somos distintos. El paciente del siglo XXI es un paciente que tiene mucha información y es bueno. A veces los médicos se enojan porque muchas veces dicen, pero el paciente conoce más o sabe más de la enfermedad que yo. Y está bien eso. Porque el paciente lo que tiene es información y el médico lo que tiene es conocimiento. Son dos cosas totalmente distintas. Entonces sí, el paciente tiene la obligación y hoy la ha hecho propia de saber cómo es su enfermedad y a mí me ayuda, porque entonces el médico cuando lo tiene en su consulta lo puede ayudar a la dosis de una medicación, a qué medicamento le hace bien y qué le hace mal, a qué momento del día tomarlo. Y es todos esos elementos no se los puede dar el médico, me los da él a mí. Y de repente, como ningún paciente es igual, a este paciente yo le tengo que dar cada 8 horas la medicación. Pero para este es mucho, me dice, no doctor, si yo tomo cada 8, la presión me baja mucho, me sube mucho, lo trato diferente. Cuando hace calor, doctor, yo sudo mucho, pero entonces tengo que tomar y la insulina que me doy o el antidiabético que me doy es distinto. Toda esa información solamente el paciente me la puede dar. Entonces, por eso es distinto y por eso nosotros los médicos no tenemos que enojarnos ni molestarnos y ni pelearnos. Cuando tú me traes mucha información, yo te digo, Ana, muchas gracias por la información, déjame verla, qué es lo que tenés qué es la que te sirve, cuál no, porque yo soy el que tengo el conocimiento y yo te voy a ayudar para que tú estés mejor. Y si hablamos del médico, en este caso, ¿cuenta hoy en día con las herramientas para diagnosticar y para tratar a estos pacientes? Sí, el médico también es el médico del siglo XXI, es un médico diferente. Tú hace 50, 60 años atrás tenías el estetoscopio, tenías tu trapito para oír, para ocultar, y bueno, y después tenías unas posibilidades terapéuticas muy limitadas, 2 o 3 medicamentos, un examen de sangre, una plaquita. Y con eso nos manejábamos los médicos. Eso era lo que teníamos los médicos. Hoy es totalmente diferente. Hoy es otro médico que exige, por un lado, ahora vemos por qué, pero exige que ese médico esté permanentemente al día,
ya uno no puede recibirse hoy y con esos mismos conocimientos ejercer durante 30 años, porque lo que yo sé hoy, mañana está atrasado en muchas cosas. Entonces, como el médico tiene muchas posibilidades para diagnosticar y para tratar, es un médico diferente, es un médico obligado ahora sí a estar permanentemente en contacto con lo que es la realidad de los conocimientos que van cambiando en el día a día. Por eso hablamos de pacientes del siglo XXI y médicos del siglo XXI. Alfredo, esta pregunta se la voy a hacer como vicepresidente del sindicato médico. ¿Usted qué piensa referente a el trabajo del sindicato sobre los avances médicos científicos? Mira, el sindicato médico es una organización con 95 años y ha contribuido mucho a lo que es el desarrollo de la medicina y del sistema de salud en general en el país. Además de encargarse, y eso es lo fundamental y nunca nos vamos a olvidar, del salario médico y de las condiciones de trabajo. Eso siempre está presente porque eso es el objetivo principal y la meta principal que tenemos como sindicato, pero también siempre hemos tenido una contribución muy fuerte, como te decía, en el desarrollo del sistema y en la actualización que tiene que tener permanentemente un sistema de salud. El desarrollo científico y tecnológico es permanente en la salud. Nosotros en el 2007 empezamos un proceso de reforma, pero no pensemos que en el 2007 empezó y que vamos a cambiar el sistema y que hoy estamos con un nuevo sistema y que se acabó. No, esto es un proceso. Esto continúa permanentemente porque siguen apareciendo, por suerte, porque hay mucha gente que se dedica a la investigación y a buscar nuevas soluciones para la salud, y eso día a día va apareciendo, día a día se incorporan al arsenal que tenemos nosotros como médicos. Entonces, aplaudimos como sindicato que eso pase, exigimos a las instituciones que también estén siempre al día con esas posibilidades terapéuticas. ¿Por qué? Porque el paciente, nosotros los pacientes tenemos el derecho a la buena atención. Yo tengo la obligación como médico de mantener mis conocimientos actualizados. Eso implica que yo tengo una sola forma de hacer las cosas correctamente y no puedo tener limitantes de ningún tipo. Entonces tengo que exigir, a su vez, como médico y como sindicato, que la institución, lo que llaman ahora los prestadores, las mutualistas, bueno, también estén actualizadas en las posibilidades terapéuticas que le dan a sus afiliados. Bueno, muchas gracias, Alfredo. Nosotros nos vamos a una brevísima pausa, pero enseguida regresamos con el profesor Jorge González para hablar sobre Fundación Salud, aquí del Sindicato Médico del Uruguay.